Hola, Hola, buenas noches. buenas noches. Hola, estamos encantados de estar en este coloquio esta noche con Ileana Álvarez González, que nació en Ciego de Ávila un 10 de agosto. Al igual que mis compañeros anteriores, yo no voy a decir el año, ya eso lo dices tú o no, y que actualmente vives en Madrid. Eres poeta, ensayista, investigadora literaria y editora, licenciada en filología con diploma de oro por la Universidad Central de Las Villas en Cuba, diplomada en investigación cultural por la Universidad de Camagüey, máster de cultura latinoamericana por la misma Universidad de Camagüey, investigadora auxiliar y profesora auxiliar de la investigadora auxiliar y profesora auxiliar de la Universidad Ciego de Ávila, si no me equivoco, de Ávila, y trabajó durante 11 años como especialista en investigaciones socioculturales del grupo de investigación de la Dirección Provincial de Cultura de Ciego de Ávila y durante 7 años en la editorial Ávila, del 2000 al 2007. Como he dicho ya antes, vives en Madrid, pero antes de entrar más en esto, quiero decir que fuiste directora editorial de la revista Videncia, miembro del Consejo Científico del Sectorial Provincial de Cultura de Ciego de Ávila y de la Sociedad Cultural José Martí y la Fundación Nicolás Guillén. Pertenecía, ahora nos lo explicas, a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Realizaba la revista digital, la realizaba Árbol Invertido, y actualmente diriges la revista Alas Tensas, una revista que tú misma me comentabas que tenía una clara tendencia feminista. Creo que con esta pequeña entrada ya quien nos ve te va conociendo, y me gustaría ya que te fueran oyendo a ti, que nos digas qué te parece, porque vivías en Cuba desde hace 3 años, si no me equivoco más, me equivoco en la fecha, vives en Madrid y bueno, cuéntanos. Bueno, primero agradecer por la invitación a este Festival Internacional de Murcia y bueno, a ti especialmente porque has accedido a entrevistarme. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes y con todos los participantes online y que están presencial en este maravilloso festival que ya es una tradición aquí en España. Bueno, efectivamente, como has dicho, has comentado parte de mi currículum pasado, que forma parte de mi vida, claro está, pero ya mi vida ha cambiado hace más de 3 años. Vivo aquí en Madrid, soy exiliada, salí de mi país por cuestiones políticas. Me vi obligada, tanto mi esposo como yo, que realizábamos medios independientes. En el caso de mi esposo, dirigía la revista Árbol Invertido, que es una revista cultural independiente desde provincias. Y en el caso mío, empecé a realizar en el 2016 un proyecto independiente con una tendencia feminista y una clara perspectiva de género, que era una revista cubana que no solamente tenía el objetivo de visibilizar el trabajo que estaban haciendo las escritoras desde el punto de vista cultural, lo que estaban realizando las mujeres cubanas, sino también comenzó a visibilizar las problemáticas de desigualdades que vivía la mujer cubana y que vive aún la mujer cubana dentro de una crisis permanente que no ha cesado desde 1959. A raíz de ahí es muy difícil en Cuba realizar un proyecto independiente, enseguida comienzan a verlo como una actitud de disidencia y de oposición a lo que ya está establecido de manera vertical por las instituciones que son una para cada cosa. Y entonces comencé a recibir una fuerte presión por parte de los órganos de seguridad del Estado, porque mi revista comenzó a visibilizar los feminicidios y las problemáticas de discriminación que aún subsistían en la mujer, en Cuba en sentido general, y que eran parte de la vida de la mujer cubana. Esto molestó en gran parte a todo lo que está institucionalizado y estructurado en Cuba, que es un poder evidentemente patriarcal y militar patriarcal,
Y entonces tuve mucha presión y esta presión me causó una fuerte depresión, fue una violencia que se estableció en todos los órganos, en todas las partes de mi vida, no solamente familiar, psicológica, sino también empezó a agredir ya el entorno del trabajo, agredir a mi propia familia, a mis hijos, y entonces ya llegó un momento en que dije, no puedo seguir trabajando así, y me vi necesitada de emigrar, de exiliarme en España junto a mi esposo y a mis hijos. De aquí estoy viviendo hace 3 años, continúo realizando la revista Las Tensas, mi esposo continúa también realizando la revista cultural Algo Invertido, con este sentido del internet, el sentido transnacional que hay de la cultura, la globalización, etcétera. Uno puede seguir haciendo revistas digitales desde cualquier parte del mundo. En este caso, ambas revistas, tanto Algo como Invertido como A Las Tensas, continúan existiendo, esos proyectos continúan realizándose. Y por otra parte también quisimos habíamos acariciado en nuestro país un largo sueño que era tener nuestra propia editorial. Teníamos mucha experiencia editorial, habíamos trabajado como editores, tanto en la editorial de la provincia, CEO de Ávila, como en otras editoriales del país, y entonces queríamos realizar nuestro propio proyecto editorial, y al poco estar aquí, al cabo de un año, fundamos la editorial Deslinde, que ya tiene un catálogo bastante fuerte, que pueden encontrarlo los lectores, los que me están oyendo, pueden encontrarlo en el sitio, en esta dirección electrónica, www.edicionesdeslinde.com, que tiene un catálogo que no solamente se circunscribe a la literatura cubana, sino a la literatura en lengua española, esté donde esté, de cualquier parte del mundo. Entonces, más o menos es un compendio de lo que ha sido mi vida. Atrás de todo esto que te estoy mencionando muy rápidamente, hay como todo exilio, hay un sufrimiento, hay pérdidas, hay dolores y también hay ganancias. No se puede resumir en 2 minutos cuánto de variopinto puede ser, sí, y de contrastante puede ser el exilio, pero siempre es doloroso, siempre conlleva a pérdidas de muchas cosas que tú habías acariciado y que tú habías tenido durante largos años, ¿no? En mi caso, emigré con casi 50 años y es muy difícil este tipo de migración, es decir, este tipo de exilio cuando ya tú no eres tan joven. Es muy difícil, aunque tenga la misma lengua, adaptarse a una serie de condiciones que para mí son diferentes totalmente en cuanto a modos de pensar, modos de ser y demás. Pero bueno, aquí creo que me he ido integrando y estoy feliz y me siento parte también de la cultura española. Muy bien. El sorprendente por lo que estás contando y como dices, no ya en unos minutos, sino ni siquiera en todo el programa que tenemos, en los 45 minutos daría tiempo para contar todo lo que has pasado. Pero lo admirable es que habéis seguido hacia adelante, que entre años, yo ya lo tenía, me lo has pisado entre comillas, ¿no? Que habéis fundado la editorial Deslinde, que sigues con la revista, que habrás pasado tus momentos malos, pero no has parado, no has dicho no puedo, sino que admiro el que hayáis decidido seguir para adelante, cerrar los puños y decir, bueno, tenemos que seguir. Te pregunto una cosa, ¿vuestra revista, por ser exiliados, la pueden leer en Cuba o están bloqueadas para que no puedan llegar a ella? Bueno, la mayoría de los medios independientes en Cuba están bloqueados, pero hasta ahora, hasta el momento, ambas revistas, es decir, tanto Algo Invertido como A Las Tensas, se pueden ver. La pueden leer en Cuba, aunque sí ambas han recibido ataques cibernéticos en determinados momentos. Por ejemplo, a raíz de los estallidos del 11 de julio, recién, sí, que el pueblo salió a las calles y que nosotros dimos cubrimiento, cubrimos parte de las noticias, sufrimos ataques de hacker sí, al medio. Pero bueno, pudimos, dada la seguridad que tenemos en los sitios web, pudimos contrarrestar estos ataques y seguir. De hecho, siempre vamos a ser atacados con diferentes cosas, y en el caso de las mujeres que realizamos periodismo, que escribimos, los intelectuales que están llevando a cabo una labor muy grande para tratar de cambiar el status quo de Cuba,
son atacadas de diferentes maneras y reciben muchos tipos de violencia de género. Los ciberataques son grandes y yo no he estado exenta de ellos, por supuesto. Pero soy una más de las mujeres que desde en Cuba están ahora mismo, algunas están encarceladas por sus ideas, por solamente el hecho de manifestarse, de haber salido a las calles con el legítimo derecho de estar en el espacio público, que es un derecho constitucional incluso en Cuba, pero actualmente permanecen encarceladas 66 mujeres, de esas mujeres que salieron a la calle a expresar el derecho de manifestación y buscando libertades y buscando cambios, mejoras para su vida, su familia y sus hijos. Bueno, pues creo que después de todo esto negativo que nos has puesto, ¿por qué no nos lees un poema? Nos situamos un poco en algo más alegre o más triste, lo que a ti te apetezca, y ya también los que nos están escuchando pues van conociendo tu poesía. Bueno, hay una poeta que para mí es una poeta, diría, esas poetas que te acompañan, son fantasmas o ángeles que te van acompañando durante todo tu proceso creativo, ¿no? Primero, el descubrimiento de esa poeta por mí fue sustancial e influyó mucho en mi poesía y sobre todo en su manera de mirar las cosas. Se trata de Anna Akhmatova, una poeta que fue víctima del régimen estalinista, y por eso quizás los lazos que me unen a ella. De esto trata ese poema. Se llama Yo contigo como un monte y otro monte. Los barrotes de la cárcel de Leningrado se cubrían de lodo y nieve, y fuego y nieve y sangre y nieve, silencio y nieve. Anna Akhmatova reflorece la nieve, y la nieve enseña los brillantes frutos, los cristales que hechos racimos le cuelgan de los ojos, de sus pechos, y le brotan aún más blancos, traslúcidos, del útero todavía tibio, todavía púrpura. Caen los abusados frutos frente a la puerta de la cárcel, se deslizan intactos sobre la piedra fría menesterosa de los escalones, la piedra que ha visto al cuervo posarse en su propia sombra, la piedra que ha visto al cuervo posarse en su propia sombra. El hijo adentro, bien adentro, escucha las manzanas de nieve de su madre desvanecerse en la soledad, bajo la piel cetrina, flácida del olvido. Los retratos de Stalin cubren la pared inmensa, el musgo traspasa el papel, crece en los bigotes, en los ojos, en las cejas espinosas. Hay un silencio entonces, un aliento descansado al contemplar cómo la humedad lo puede todo. Afuera cae la nieve con dulzura infinita me posee, como una isla anclada al horizonte. La tomo entre mis manos, los bellos cristales se derriten en mi cuenco. Doy un poco de agua tibia a los labios de Ana, unas gotas de mi sal. Ella entona un himno, un requiem para el esposo, para el amigo que se ha fundido al hielo siberiano. Bravo, muy bien, bravo. Bueno, voy a leer un poquito más. Veo que como investigadora sociocultural has dedicado gran parte de tu vida y la labor profesional a investigar las tradiciones culturales y la idiosincrasia de la región central de Cuba. Particularmente te especializaste en fiestas populares y literatura de tradición oral. Pero ahora, además, cuando hemos hablado anteriormente por teléfono, me apuntabas algo que me ha parecido muy bonito, que te interesa sobre todo, y ya lo has adelantado, visualizar la poesía de la mujer. Esto es un campo casi que está virgen y que probablemente tenga muchísimo trabajo el que te has propuesto con esto. Sí, yo te decía de que siempre también a los poetas nos embarga un sentido solidario, ¿no? De tratar de hacer proyectos que no solamente tengan que ver con nosotros, sino que también tengan que ver con el gremio. Y por eso muchos poetas hacen antologías, hacen festivales, buscan proyectos que de manera que puedan socializarse las obras de los propios poetas, que somos a veces tan marginados en el sentido en cuanto a géneros, ¿no?
porque bueno, otros géneros culturales tienen mayor visibilidad en los medios, etcétera, y todavía la poesía sigue siendo, desgraciadamente, un género de élite. Y entonces a veces los poetas un poco que nos defendemos haciendo nuestros propios proyectos estos solidarios, sororos, como diría en términos feministas, en el caso de que se traten de las mujeres. Y entonces he hecho 2 antologías, para mí son 2 proyectos muy hermosos. Uno que se llama Cuarto Creciente, que lo hice en mi país tratando de visibilizar la voz de las mujeres poetas del interior del país. ¿Qué pasa? Que este sentido amanocentrista, en el sentido de que a veces se excluyen determinadas regiones de los países, como puede pasar también en el caso de España, que a veces Madrid como que absorbe y deja oculta determinadas regiones, ¿no? Sí. También ocurre, ocurre en nuestro país, Cuba, y entonces había una visión amanocentrista de la cultura. Yo quise un poco que desmontar este mito y demostrar a través de una antología que habían voces de mujeres que estaban escribiendo en el mismo momento en el que estaban escribiendo otras más visibles y que eran tan buenas como ellas. Y entonces hice esa antología que se llama Cuarto Creciente. Después, más adelante, quise, junto con otra poeta que se llama Maylene Domínguez, de Santa Clara, contemporánea mía, y quise hacer un proyecto, hicimos un proyecto mucho más ambicioso que nos llevó 2 años de trabajo, que fue realizar una antología que se denominó Catedral Sumergida, y que tenía como objetivo vincular las mujeres cubanas de cualquier generación, de cualquier ideología, de cualquier raza, de cualquier sector de la sociedad, de cualquier parte del mundo, que estuvieran en la diáspora cubana, en el exilio cubano, con las mujeres que en ese momento estaban escribiendo en Cuba, que estaban contemporaneizando y creando junto con ellas, y establecer un diálogo entre la diáspora cubana, el exilio cubano y la escritura femenina, la obra escrita por mujeres, en este caso poetas, dentro del país. Es un proyecto muy difícil en Cuba, en primer lugar porque siempre se crearon resquemores de un lado y del otro. Es decir, muchas poetas del exilio no querían publicar mientras existiera el régimen comunista en Cuba, y al revés también las instituciones culturales les era difícil, dado a determinadas ideologías, a determinadas poetas, verlas publicadas dentro del país. Entonces, Maylene y yo logramos una especie de mediación en ese sentido, y salió esta obra, siempre con algunas ausencias, claro está, pero salió esta obra que es un diálogo, un diálogo creador de puentes entre todas las mujeres cubanas poetas que estaban en ese momento escribiendo en Cuba. Y es uno de mis proyectos más hermosos que siempre, es decir, si lo tengo muy cerca en mi corazón, porque precisamente es una de las cosas que más pienso yo han logrado aunar voces interesantes de las mujeres cubanas y visibilizarlas, que nunca habían sido muchas de ellas publicadas dentro del país después del 59. Muy bien, oye, me parece un proyecto y llevarlo a cabo extraordinario, como dices, y sobre todo por la dificultad política que viven los que están allí. Bueno, voy a comentar algo sobre tu obra, porque tienes al menos como autora única, una veintena de títulos. No sé si nombrarlos todos o nombrar algunos, y ya tú me hablas de alguno que tenga especial interés, pero para que los que nos estén viendo sepan que desde, si no me equivoco, porque está aquí escrito, El agua tampoco resiste los grilletes, en 1990, que fue la primera obra que veo que publicaste en solitario, hasta La ciudad imposible, que ha sido la última que has publicado, pues hay 18, 19 títulos como autora única. ¿Hay alguno al que le tengas especial cariño, al que te sientas que es tu obra cumbre, o el último es el mejor de todos precisamente por eso, porque es el último, como le pasa a algunos autores, que dicen el último es el mejor? Sí. No tiene por qué, claro. No, para nada. Yo pienso que cada libro es un parto diferente y es un parto amoroso y doloroso a su vez, y tiene luces y sombras dentro de ella. Hay cosas de cada uno que me gustan, otras que ya creo que he superado. Pero hay un libro que para mí tiene especial importancia, que es el libro del Irascible,
que es uno de los primeros libros míos. Ese libro me trajo muchas alegrías, pero sobre todo yo creo que ahí como que empecé a entender la poesía buscando un estilo propio, una manera de ver las cosas que en los otros libros estaba un poco que en tentativa, ¿no? Y en el libro Inacible ya me sentía, aún con toda la imposibilidad que tiene todo poeta de captar lo que han visto sus ojos interiores, sí es un libro un poco más maduro. Y es un libro que dialoga con la cultura oriental, tiene mucho también de la poesía que habían hecho los originistas, los poetas originistas como Lezama Lima, Fina García Marrú, Cintio Vitier, y en los cuales yo tenía mis maestros. Y todo esto buscando precisamente, no por gusto se llama el libro Inacible, porque habla de la dificultad precisamente de aprender la palabra poética en toda su dimensión. Y yo creo que en ese libro está, diríamos, los leitmotiv que voy a repetir en sucesivos libros, las constantes, diría, temáticas existenciales que me van a acompañar y que me han acompañado durante toda la vida. Una de ellas precisamente esa imposibilidad de hacer la poesía, de hacer la poesía como sustrato existencial, natural, como parte del cosmos, es decir, como un elemento que es imposible captar a través de las limitaciones de la palabra. Ese es uno de los temas principales de la poesía. También la naturaleza está ahí en el libro Inacible. El libro Inacible se divide en dos partes, penumbra de la paloma y penumbra del cuervo. La penumbra de la paloma, según la literatura, es decir, según la filosofía oriental, es el momento en el que ocurre, ese momento en el que no es de día ni es de noche, que va a amanecer, y la penumbra del cuerpo es al revés, es el momento en que va a oscurecer. Entonces ese instante donde no está nada definido, un poco que también es una de las constantes dentro de mi poética, es decir, la indefinición que hay a nivel de todas las esferas de la vida, existenciales, vivenciales, cosmogónicas, cualquier tipo de cosa, tú te encuentras que no, la verdad también es imposible de aprenderla, porque a veces uno se pregunta, ¿existe la verdad como absoluto? Entonces, ese cuestionamiento de la verdad como absoluto y de la duda como parte de nuestra existencia es otra de las constantes poéticas mías y está también en el libro de Lo Inacible ya apuntado. Y por supuesto, mi relación personal con el mundo doméstico, con el mundo interior, diríamos, de las pequeñas cosas, de las cosas que, al decir de Borges, pueden salvar el mundo, ¿no? Esas minucias que para la demás gente no son grandes temas, no son temas épicos, no son temas históricos, son el tema de la cotidianidad, del mundo del hogar, del mundo del aprendizaje, incluso del día a día, más allá de cualquier edad, de cualquier generación, uno siempre está aprendiendo. Entonces, en ese proceso de aprendizaje que ocurre en la cotidianidad, es también uno de los temas que está tratado en ese libro y que también de alguna manera voy a desarrollar en libros posteriores. Por eso es mi entrañable relación con el libro Inacible, porque aunque no desarrollados en toda su dimensión, ya apunto a las principales, diría, constantes que acarician mis demás libros. Bueno, como no veo la mesa, lo mismo tiene un ejemplar por ahí de este libro. Te pillo fuera de juego. No, tengo bueno, una antología, sí tengo una antología donde hay algunos poemas de ahí. Bueno, lo decía porque nos leyese si lo tenía a mano o algún poema de ese libro para que después lo que nos ha explicado, porque nos situemos en esas características de tu poesía, de este libro tan especial para ti. Sí, ¿puedo leerle? ¿Cómo no? Claro que sí. Otro tema es mi relación y mi diálogo con Dios. De ese precisamente que está apuntado ya en ese libro Inacible, que también está en otros libros, le voy a leer ¿Qué hay en mí que tanto asusta? Y es uno de los poemas de ese libro. Gracias. La líquida pradera de mi infancia a borbotones se desliza por las grietas del día. En la albura del paso otro color se asienta como una mordedura. Callan mis manos cuando el viento bate
derramando en la estela los límites del sueño. Callan los riscos por mi párpado abierto como un ave en el crisol de la mañana. Y la pregunta se adueña de mi gesto. Sobre mi pecho blande su oriflama como lanza. ¿Qué hay en mí, mi Dios, que tanto asusta? Y en alfanje o badajo torna la mano, apenas venda, fruta, cuerda, asada. ¿Quién me anuda la voz sobre el filo del pétalo? La asemeja a la roca, a la espina en el ojo de la ausencia. ¿Quién hiere al animal de trazo torpe que me acerca al contrario? ¿Quién boga sobre el ojo de mi angustia y doblega la selva de nítidos contornos? Dios, entorpece el silencio, tu música. Tú que has visto esos hondos rincones encallados al alma, el vuelo antes del vuelo, la muerte alzada sobre un arco de luz. Dime, ¿qué hay en mí que tanto asusta? Bravo, bravo. Gracias. Bueno. Dice María Ángeles Lonardi que le ha encantado. Gracias. Pues es tu poesía, creo que ha sido traducida a varios idiomas, ¿verdad? Sí. Cuéntanos. Bueno, ha sido traducida al italiano, al inglés, al francés, Estupendo. al mixteco, que es una lengua originaria de México. Y estando ya aquí, fui invitada a participar en el Festival de la Mediterránea y se hizo esta antología bellísima con los escritores que estaban presentes, y ahí me tradujeron al catalán. Muy bien. Para mí fue maravilloso ver que estos poemas a los cuales amo mucho, quisiera poder leerlo en catalán, pero voy a cometer un sacrilegio. Prefiero leer uno de los poemas traducidos, pequeños, vale. en español. Como quiso la poeta suicida María Luisa Milanés. Una piedra blanca espigando en la tierra, imperceptible piedra blanca donde se apretujen los alfileres de mi sueño, la rosa ennegrecida del perdón, la oquedad del abrazo que no llegó a salvarme, un agujero sin nombre unido al mar, al viento que susurra el canto del crepúsculo, al oído más solo, a la sangre ardorosa, nervios que entretejen el grano de mostaza, una casi no piedra también sobre mi tumba. Porque esta poeta, María Luisa Milanés, hay detrás de todo esto una historia, ¿no? Ella murió, es decir, se suicidó en los años 20 y pico del siglo pasado en Cuba, y el esposo quemó casi toda su obra. Fue mucho lo que hizo porque no quería que ella fuera poeta, y entonces ella lo único que pidió fue que precisamente cuando fuera a morir que le pusieran una piedra blanca encima de su tumba, y así se hizo. Y en Cuba, en Oriente, en uno de los cementerios en Oriente está el sepulcro de ella, y tiene esa mínima piedra blanca donde dice: aquí yace María Luisa Milanés. Qué bonito, qué trágico y qué bonito. Sí, pero da una muestra de cuánto ha tenido que pasar la mujer para poder dar a conocer su obra y escribir, ¿no? Bueno, hubo un tiempo en que las mujeres debían de utilizar nombres masculinos o seudónimos para poder publicar. Claro. Por eso tu trabajo de dar voz a las mujeres es tan interesante y tan encomiable. Has utilizado una palabra que me ha encantado las dos veces que te lo he oído decir, que son tus fantasmas literarios, y lo que significan me ha encantado. Estamos celebrando, y es el ciclo, así se llama, el 50 aniversario del Premio Nobel de Pablo Neruda, pero lo sé porque me lo has comentado en la llamada telefónica que hemos tenido anteriormente. Me gustaría que me hablaras de esos fantasmas literarios, de esos poetas, de esas poetas que te han influido a lo largo de tu vida creativa. Bueno, primero quiero decirte que aunque Pablo Neruda no está entre ellos, sí quiero reconocer que es un gran poeta,
un gran poeta que fue capaz de tocar diferentes cuerdas durante toda su larga vida como poeta, que nos entregó libros capitales como Residencia en la Tierra, como Canto General, es decir, grandes libros que realmente son canon de la literatura universal y que marcaron, de hecho, la propia lengua con su manera especial de tocar la poesía. Pero bueno, yo tengo, como te decía, poetas más cercanos a mí dentro de esos fantasmas, cercanos desde el punto de vista existencial, porque un poeta no solamente es lo que escribe, sino lo que vive. Y por ejemplo, a mí Anna Imatova, que aunque sea una poeta rusa, o Marina Tsvetieva, aunque sean unas poetas rusas que están lejanas en el tiempo a mí, su vida sí me toca por determinadas circunstancias existenciales, además que la poesía también, por supuesto, y para mí son de esas partes de los fantasmas que te hablaba. Te hablé de alguna manera, te adelanté de que entre los fantasmas literarios míos o padres literarios y madres literarias se encuentra los poetas del 27, la generación del 27 español, Lorca, Machado, Miguel Hernández, es decir, me han tocado de manera muy especial, también la del 98, los místicos españoles, y en Cuba muy especialmente el llamado Grupo Orígenes. Te hablé de poetas como Lezama Lima, Fina García Marrús, Eliseo Diego, que para mí es un poeta tutelar muy grande, y muy especialmente también la poesía de la Premio Cervantes nuestra, Dulce María Loynaz, que tiene una manera de casi imposible de describir, es decir, de conceptualizar, de tan aparentemente sencilla que es muy difícil de captarla en toda su dimensión con 2 o 3 palabras. Dulce María Loynaz me tocó hondamente mis fibras como mujer poeta, y también tengo mucho que agradecer las lecturas que hice, tanto de su poesía como, por ejemplo, de su libro Jardín o Un verano en Tenerife, para poner 2 ejemplos de sus prosas poéticas, de sus prosas en el sentido general. En el caso de novela y en el caso de un libro de viaje. Y también hay poetas norteamericanas como Anna Sexton, que me han tocado especialmente. Todas las poetas suicidas de alguna manera han marcado también mi poesía. No sé si tengo algún tipo de especial de comunicación con esas poetas que tienen predilección por la muerte, como la propia Silvia Plath. Es decir, todas ellas, con ellas de alguna manera engarzo esas fibras interiores, espirituales, que no se pueden describir con palabras, pero que me llenan y me llegan sobre todo a través de su obra y de su propia vida. Muy bien, me encanta el nivel cultural y el conocimiento que tienes de la poesía que te gusta, en la que estás trabajando. Da gusto hablar con personas que sepan ese aspecto que comentabas de los poetas, que no soy yo solo, sino que somos todos los que estamos, y los que nos precedieron o los que están al mismo tiempo que nosotros nos influye, nos hacen más ricos y tal. Hay muchas veces que te encuentras todo lo contrario, poetas o escritores o autores que yo he venido a hablar de mi libro y solo de mi libro, y no existe nada más que mi libro. Y dices, bueno, no, es que estás en un nada. mundo. Entonces, tu bagaje cultural me está impresionando. Tú me hablabas de que tú eres un partener. Digo que todos somos un partener. De alguna manera, la cultura es eso, ¿no? Un conversar, un dialogar con el otro constantemente. Y cuando no se dialoga, culturas con cultura, diálogo con, en este caso, poetas con poetas, muere, es estéril, no da frutos. Y está ya más que comprobado que de alguna manera todos hemos bebido de otros que nos antecedieron,
bebemos de nuestros contemporáneos y de todas las relaciones culturales que se establecen en el mundo en que vivimos, no solamente de lo literario, sino de lo político, de lo cultural, de lo social, de lo natural. Estamos constantemente en confrontación y en diálogo, a veces más amoroso, menos amoroso, con todo lo que nos rodea. Cuando uno no es capaz de dialogar, me parece que se agota en sí mismo, perece y se convierte en un desierto. Sí. Y la cultura no es para nada eso, la cultura tiene que ser grávida, tiene que estar pariendo constantemente, y esos paritorios ocurren de esas relaciones sexuales culturales, para llamarlo de alguna manera, que se establecen incluso con culturas tan lejanas o aparentemente muertas como puede ser la grecolatina, que constantemente la estamos revisitando. O como pueden ser tan diferentes como puede ser un influencer, que a veces te puede asustar, pero que te puede tocar y te puede hacer resonar y ver algunos puntos de vista que tú no habías visto. Yo soy muy abierta, es decir, a pesar de que tengo una formación clásica, soy filóloga, he hecho máster y diplomados en culturas latinoamericanas. Mi pensamiento intenta ver las diferentes formas de la cultura que hay. Es decir, a mí me decían, mis propios hijos me han abierto, ayudado a abrir esos cambios, pero también yo he tenido una inquietud intelectual en no cerrarme, en no creer que de lo que yo me he formado ya llegó hasta ahí. No, el mundo está constantemente evolucionando y hay que estar avisado, atento, como decía un poeta como Eliseo Diego, un poeta nuestro que recomiendo a todos los que me están oyendo que lo lean. Eliseo Diego decía que la poesía es atender bien, y atender bien implica estar atendiendo a los nuevos cambios que se van suscitando en la manera de conformar la expresión poética, porque yo no me puedo quedar de la manera como hacía en el siglo XIX, como lo hizo el propio Neruda, los sonetos, por ejemplo, que él mismo se dio cuenta y por eso evolucionó después de haber escrito en su primer libro, ¿no? 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es decir, tú constantemente tienes que estar evolucionando o de lo contrario te quedas en algo que dentro de poco va a resultar viejo. Por tanto, hay que estar abierto a todo tipo de manifestaciones culturales que a veces nos puedan pensar que no son culturales. Así pasó, por ejemplo, alguien me dice, no, porque el reggaetón nunca va a ser cultural. Digo yo, no, hay que estar abierto a lo que está ocurriendo también en ese sentido, porque así decían del jazz, por ejemplo. Y yo, en ese sentido, soy una persona abierta y me imbuyo, estoy imbuida de todas estas nuevas formas de expresión que se están viendo en los jóvenes y que a veces entran en contradicción y derrumban las estructuras formativas en las cuales yo crecí y en las cuales me hice poeta. Bueno, pues creo que es el momento de que nos vuelva a recitar un poema y seguimos después hablando. Ecología de la fe. He colocado una margarita en el balcón. La he sembrado con los terrores que hurté a mis sueños mordisqueados, sin ojos y sin alas. No llueve. Hace tanto que no llueve que el polvo se ha hecho un charco de sudor sobre los árboles. Pero la he colocado para que cante a la lluvia, la invoque en una danza antigua que aprendió de mis manos aún húmedas. El calor comienza a derretirla. Es inmenso el calor de este mediodía que no acaba. Me derrito junto a la margarita. Lanza sus pétalos sobre el mosaico ardiente. Como una gota yo me deslizo por el tallo deshuesado, pero todavía blanco. Como una lágrima me uno a su raíz. El sol negro de esta isla no nos secará. Bueno, no quiero que los que nos están viendo o los que nos vean luego en diferido, por decirlo así, les quede la duda esta, porque hemos hablado de dos antologías que eran más recientes, la poesía mediterránea y el enorme trabajo de Catedral Sumergida.
ha participado o ha sido recogida al menos en 18. Y en tu biografía también hay una larguísima relación de premios, distinciones y reconocimientos. Eso dice mucho de una labor destacada poética, como el Premio Nacional Manuel Navarro Luna, que fue el que aparece aquí en 1994 en poesía. Lo tiene en México, lo tiene en Cuba. Es decir, tu obra, aparte ya de haber sido traducida a diferentes idiomas, como has dicho, también ha sido reconocida con diferentes premios. ¿Hay alguno que le tenga especial cariño y que quieras dejar? Porque ya te digo, son 26, se los digo ya, el resto del tiempo que nos queda Sí, se nos pasa. Ya quedan 5 minutos. Bueno, te decía cuando estábamos conversando previamente que uno puede tener un currículo muy arduo, muy grande y total no decir nada, como puede ser mi caso, y también muchos premios y tampoco tener mucho valor, aunque bueno, siempre te da alegría de que tu obra sea reconocida, porque hay que ser sincero en ese sentido, ¿no? Y no tener falsas modestias, pero en realidad desde que llegué aquí no he mandado ni siquiera a un concurso, porque es que la sobrevivencia, la vida no te da tiempo ni de poder armar, que lleva tiempo armar un libro y mandarlo a un concurso. Pero no, en realidad el más importante premio que obtuve fue el que me dio el Frente de Afirmación Hispanista, precisamente por el libro de Nacible, como joven revelación de la poesía latinoamericana. Es una asociación cultural independiente que otorga los premios Vasconcelos y que también a veces da premios y reconocimiento a los jóvenes creadores. Y para mí fue muy importante ese premio porque me abrió muchas puertas, sobre todo para la poesía de Latinoamérica y demás. Pero ya te digo, lo que hay es que trabajar más que ser premiado, trabajar para poder decir todo lo que uno tiene adentro, que siempre mucho se va a quedar dentro, sin poder salir por la misma vida, ¿no? que es tan difícil. Quiero decirte en estos pocos minutos que quedan que yo estuve muy mal con el coronavirus. Estuve ingresada, estuve en la primera ola. Lo cuento porque entre las cosas que me han pasado en este país que con tanta calidez me ha recogido, me ha acogido, ha sido esto, ¿no? De pasar una pandemia terrible que nos ha golpeado a todos. Y entonces estuve muy malita, ingresada, pero bueno, sobreviví. Estaba de Dios que sobreviviera. Al menos en esas horas, y bueno, doy gracias también a Dios de que ya se está pasando este coronavirus, esta pandemia tan horrible que nos ha tocado a todos y que ha cambiado nuestra forma de vivir, de pensar, de ser. Nos ha hecho mucho reflexionar. Increíblemente, sí, en esa recuperación y en ese proceso, yo sé que hay muchas escritoras que pudieron escribir. Yo en ese proceso primero de pasar el coronavirus, luego de toda la secuela de recuperarme, no pude escribir mucho. Espero algún día poder ya tener la objetividad necesaria para alejarme un poco de este proceso tan difícil que hemos pasado todos, para poder entonces verter en versos lo que me pasó, ¿no? Lo que viví, tanto dentro del hospital como después en el proceso de recuperación. Y bueno, creo que para cerrar voy a leer un poema. Si tú crees. Claro que sí, claro que sí. Sí, perfecto, claro que sí. Bueno, es el poema que da título a la revista que dirige mi esposo, que también es escritor, Francis Sánchez. Se llama Árbol Invertido. Volverme pies arriba, ramas adentro, raíz al cielo, como un árbol invertido. Volverme, sí, confundiendo los pájaros que torpes anidaban mi pequeñez, confundir a los vientos, el en vez de la noche, los arcos indomables, la tarde, su jauría, las profundas gargantas de los cuervos sosegar, la sucia transparencia, el salto no escuchado del suicida, los nudos, las vacías ofrendas, mostrarles la dureza de mis líneas más íntimas,
mi piel de polvo y llama, unas cuantas metáforas de praderas y ciervos, islas, blancos tallos que cuecen mi estrenada sangre, como en un laberinto de espejos infinito, confundirlos a todos, que no logren llegar jamás hasta la estrella que en el centro muere y renace, infinita también, que no toquen sus giratorias espadas el fuego líquido en los labios, abrazar la lluvia con mis piernas, beberla luego mis cabellos, los ojos, verlo todo distinto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ileana. Ha sido un placer conocerte, leer tu obra, leer tu biografía y escucharte recitar, que es un enorme placer. Gracias a ti, gracias a toda María Los Ángeles, que me invitó muy especialmente, a todos los organizadores de este hermoso evento y bueno, en especial a todas las personas que me han escuchado y nada, aquí estoy para ustedes. Un beso grande, los abrazo. Igualmente. Los apachuchos, como dice esa palabra hermosa. Muy bien. Adiós, adiós. Adiós.